Grabar y vamos a cerrar el chat para que no moleste, dado que Zoom ahora se le ocurrió que no muestra solamente una aplicación, sino que muestra la pantalla. Tengo idea de qué le pasó. Vamos, análisis de convergencia. O sea, nosotros describimos un par de métodos que sirven para aproximar ceros de funciones. Y como ya les había comentado antes, obviamente si es que hacemos eso, a nosotros nos interesa saber qué tan rápido o qué tan lento se acerca el valor calculado al cero que andamos buscando. Particularmente, eso obviamente es importante a la hora de que uno quiera estimar cuánto trabajo hay que invertir para obtener un valor y también, dado la evolución de los valores anteriores, tener una idea de para dónde va la micro respecto de si nos estamos acercando o no y qué tan lejos deberíamos estimar que estamos. De eso se trata precisamente el tema de análisis de convergencia. El análisis de convergencia precisamente es nuestro primer gran uso en serio de la maquinaria de asintóticas que nosotros hemos desarrollado. Primeramente vamos a definir la idea de lo que es orden de convergencia, después vamos a analizar los distintos métodos que hemos visto, las técnicas aplicables a eso. En el fondo se pueden aplicar también a otros métodos. En el apunte aparecen un par de métodos adicionales que son de interés. Eso. ¿Qué es lo que buscamos? Como ya dije, lo que hicimos antes fue escribir varios algoritmos para aproximar cero. Nos interesa evaluar cuándo son aplicables y cuándo no, y su rendimiento, qué tan buenos son, qué tanto trabajo demandan para obtener el resultado que andamos buscando. Como ya dije, la primera aplicación en serio de la maquinaria asintótica. Vamos a omitir toda discusión sobre los efectos que pueda tener el redondeo en nuestros cálculos. Vamos a suponer en el fondo que nuestros cálculos son 100% exactos, que realmente estamos trabajando con números reales y no con aproximaciones más o menos truchas. Orden de convergencia. Si tenemos una secuencia x sub n que converge a un valor x asterisco, el error en el elemento x sub n, lo vamos a llamar e sub n, error n, es simplemente x sub n menos x asterisco. Fácil, rápido e indolor. Si cuando n tiende a infinito se cumple que e sub n más 1 es ce sub n a la p más o minúscula de e p a la e sub n a la p, y aquí falta un paréntesis claramente, donde en el fondo estamos suponiendo de que el O se refiere a un entorno de 0, ¿sí? O sea, cerca de E sub n igual 0 en el fondo, donde el C es distinto de 0 y P es un valor mayor o igual que 1, decimos que es convergencia de orden P. Recuerden que el O minúscula en el fondo significa que esa cantidad es más chica, es de orden menor que E a la P, en este caso. ¿Sí? Se le llama convergencia lineal cuando el P es 1. Se dice que es cuadrática si P es 2. En general se le llama supralineal si el P está entre 1 y 2, aunque en rigor significa que el P sea mayor que 1 solamente. Se dice que es cúbica si P es 3, de orden 4,
si P es 4 y así sucesivamente, ¿sí? Básicamente el orden de convergencia me dice que qué tan rápido disminuye el error que estoy cometiendo de una iteración a la siguiente en nuestra secuencia, ¿sí? Si el orden es 1, básicamente en cada vuelta el error se multiplica por alguna constante. Si esa constante es, qué sé yo, es menor que 1, bueno, va disminuyendo en forma básicamente constante. Si el orden es 2, significa que el error en cada vuelta se eleva al cuadrado aproximadamente, por una constante, obviamente. Y si ustedes piensan, si el error en un momento es, qué sé yo, 0,1, el cuadrado 0,1 es un centésimo, 0,01, y el cuadrado de eso es 0,001, y así sucesivamente. O sea, en ese caso, el error va disminuyendo mucho más rápidamente. Por eso es que es interesante considerar el orden de nuestros métodos. La idea general del análisis de los métodos, de obtener el orden de convergencia al método, que es lo que nos interesa a nosotros, es aproximar la función que queremos aproximar el cero mediante una serie de Taylor centrada en el cero, llegando al término adecuado, digamos, y derivar una asintótica para el error de la iteración siguiente de allí, ¿sí? Veamos cómo funciona esto en la práctica. Hallar el número correcto, el número adecuado de términos más un arte que una ciencia. O sea, al tufímetro, yo sospecho que mi lindo método es, qué sé yo, cuadrático, y por lo tanto expando por serie de Taylor hasta el término cuadrático y dejo un término O E cubo, digamos, como el residuo correspondiente. Hago toda la álgebra correspondiente, y si adiviné bien, se me van a cancelar todos los términos, salvo el término cuadrático correspondiente. Si es que me equivoqué, el método en realidad no es cuadrático, sino que es simplemente lineal, por ejemplo. Bueno, me van a quedar términos en n y otros términos en n cuadrado, más el término, digamos, del residuo, o término o n cubo, o alguna cosa similar a esa, lo que significa en el fondo que trabajé de más, porque estuve haciendo cálculos para obtener términos cuadráticos que al final no resultan relevantes. Al revés, si resulta que todo el asunto se me cancela, quiere decir que me equivoqué y mi método no es cuadrático, sino que es de orden mayor, y en realidad debía haber usado más términos. ¿Sí? Ya, vamos. Nuestro primer método, el más simple, que de los métodos que nosotros analizamos, fue el método de bisección. El más fácil de analizar, obviamente. Está claro de que el rango que contiene el cero se reduce a la mitad en cada iteración, ¿sí? Y por lo tanto podemos decir que el error que estamos cometiendo en la iteración n más 1 es aproximadamente la mitad del error en la iteración n. Si revisan nuestra definición de orden, eso significa que es un método lineal de orden 1. La otra gracia que tiene esto es que, como la constante es un medio y es fija, o sea, no depende para nada en realidad de la función, resulta
sencillo predecir el número de iteraciones que necesitamos para obtener una precisión dada. Fácil y rápido, como ustedes ven. Aquí no hubo nada que hacer con análisis asintótico propiamente tal. Nuestra siguiente técnica es la técnica de iteración de puntos fijos. Si ustedes recuerdan, eso significa decir que estoy buscando el punto fijo de una función g, o sea, un x asterisco tal que x asterisco es g de x asterisco para la función g, y lo hago por la vía de partir en un punto x sub 0 y calculo g de x sub 0 dando x sub 1 y calculo g x sub 2 como g de x sub 1 y así sucesivamente. ¿Sí? Antes de entrar al análisis propiamente tal, para clarificar un poco qué es lo que está pasando aquí, vamos a considerar un modelo muy simple que explica algunas de las particularidades salientes de este método. El caso más simple es que g de x sea lineal. Y para ahorrarnos líos de tener que estar escribiendo cosas raras, digamos, podemos arreglar de forma que el punto fijo es x asterisco igual 0. O sea, eso significa en castellano que estamos diciendo que nuestra función g de x es simplemente una recta con intercepto 0, o sea, g de x es m de x para algún m, que es la pendiente. ¿Sí? La iteración que resulta es x sub n más 1 es m veces x sub n. Súper fácil. Y está clarísimo cuánto es el x sub n en esa cosa. ¿Sí? Es una recurrencia muy sencilla. En el fondo, como estamos tomando x asterisco como 0, eso significa que e de n más 1 es simplemente m veces, perdón, e sub n. ¿Sí? Y vemos que esa cosa obviamente va a converger solamente si es que el valor absoluto de m es menor que 1. El E sub n en el fondo es E sub 0 por m a la n menos a la m a la n. ¿Sí? Si es que el m es mayor que 1, el m a la n crece y nos estamos alejando, o sea, el valor absoluto de m es mayor que 1, la distancia, el valor absoluto del error crece y nos estamos alejando en vez de acercarnos al punto fijo. Si el m es menor que 1, nos acercamos al punto fijo, que es precisamente lo que a nosotros nos interesa. Y obviamente si es que el m es 1, nos quedamos donde mismo, en realidad no pasa ni una cosa. ¿Sí? Gráficamente, esto da una telaraña si es que el m es menor que 0 y una escalera si m es mayor que 1. O sea, si m es menor que 0, quiere decir que el error m es negativo, quiere decir que el error una vez es positivo y una vez es negativo, alternadamente. Obtenemos en el fondo el diagrama de telaraña que nosotros vimos cuando discutíamos el método de punto fijo la clase anterior. Y si el m es mayor que 1, perdón, mayor que 0, es una escalera. ¿Sí? Vamos ahora a nuestro método propiamente tal del método. Nuestra exploración previa nos dice que nuestro método es lineal y por lo tanto la aproximación que corresponde hacer acá es retener hasta el término en E en la expansión de la serie Taylor y eso, que viene a ser la línea de más arriba de las ecuaciones. Como por definición de x asterisco, g de x asterisco es
x asterisco resulta la segunda línea. ¿Sí? Vale decir, el en más 1, porque el g, siguiente paso sería exactamente eso. En realidad tal vez ahí sería bueno poner la iteración de nuevo. El en más 1 es g' de x asterisco e sub n más o de en cuadrado. Ahora o de en cuadrado es definitivamente o minúscula de e sub n, y por lo tanto lo que tenemos ahí es precisamente nuestra definición de convergencia lineal, y también, como un caso que habíamos estado discutiendo antes, convergencia lineal se da si y solo si la constante correspondiente es menor que 1 en valor absoluto. O sea, básicamente lo que está exigiendo esto para converger en algún entorno al punto fijo que estamos buscando es que la primera derivada de la función g en el punto fijo sea menor que 1 en valor absoluto. Veamos. Si en el intervalo, para entrar ahora a condiciones más concretas bajo las cuales este cuento funciona, si en el intervalo a b cerrado se cumple que g de x pertenece a ese intervalo también para todo x, esa era una primera condición, o sea, todos los valores tienen que caer dentro de eso, no se vale con caer fuera. Y además se cumple que hay un c que es menor que 1, fijo, tal que g' de x es menor o igual que c en todo el intervalo. La iteración de punto fijo converge al único punto fijo x asterisco en ese intervalo. ¿Sí? Nótese que esta es una idea bastante fuerte, esto, digamos, si que logramos demostrar que la derivada es siempre menor que algún valor menor que 1 en valor absoluto, quiere decir que hay un único punto fijo, punto 1, no pueden haber varios, que definitivamente existe la posibilidad que nuestra curva sea un par de vueltas locas, digamos, y intersecte varias veces la diagonal, y además nuestro método converge. La demostración de eso, por la definición, digamos, de la iteración de punto fijo, tenemos que el x sub n menos más 1 menos x asterisco es g de x sub n, que es el x sub n más 1, menos g de x asterisco, que es el x asterisco por definición definitiva. Como esa es una igualdad, podemos llegar y aplicarle valor absoluto sin ninguna clase de problemas. Ahora, si ustedes recuerdan aquellas maravillosas épocas de felicidad en las cuales ustedes, eso ha sido matemática 1 probablemente, donde vieron el teorema del valor medio, perdón, este es el teorema de, ya se me fue, el teorema de Rolle, creo, no me acuerdo el nombre, estamos mal. Esa expresión de ahí arriba, g de x sub n menos g de x asterisco, lo puedo escribir como g' de un psi, no, ¿qué letra es esa? Sí, es un psi, creo. Sub n por x sub n menos x asterisco, donde el psi sub n es un número que está entre x sub n y x asterisco. Ahora bien,
como x sub n y x asterisco están dentro del intervalo, dijimos que nuestra función g nunca se salía del intervalo AB, quiere decir que g' de x sub n es menor menor o igual que c, que es menor que 1. Y por lo tanto, x sub n más 1 menos x asterisco, valor absoluto, es menor o igual que c veces, creo que eso es lo que dice ahí, es menor o igual que c veces el valor absoluto de x sub n menos x asterisco. Vale decir que el x sub n menos x asterisco, como c menor que 1, es menor que el xn menos x asterisco. Y esta cosa converge a un punto fijo, ¿sí? El x asterisco. Un problema, me acabo de dar cuenta que falta demostrar que hay un único, ¿cómo se llama? Un único punto fijo en el intervalo bajo esas condiciones. Se lo quedo debiendo para la próxima vez que tomen el ramo. Bien. Siguiente, entonces. Método de Newton. Método de Newton, dijimos que la iteración, déjenme anotarme por acá en alguno de mis papeles de borrador, las cosas que tengo que corregir. Con el método de Newton aplicamos la misma estrategia general. Claro que el método de Newton sospechamos que es cuadrático y por lo tanto expandimos en un término más. ¿Por qué sospechamos que es cuadrático? Bueno, como les dije, la idea en el fondo es que, o sea, la manera oficial de hacerlo es probar las distintas alternativas hasta encontrar la que calce, digamos. La extraoficial en este caso es fijarse en el hecho de que si es que nuestra función f fuera lineal, el método de Newton llega en una sola iteración al resultado que estamos buscando, lo que nos indica que el método debe ser de orden mayor. Y como en el fondo estamos aproximando la función mediante una línea recta, cabe esperar de que el término que juegue un papel en el error es el término cuadrático. Por lo tanto, cabe por esa vía sospechar que el método es cuadrático. Obviamente, eso hay que confirmarlo, que eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, lo que dice nuestra estrategia es nuestra función f, expandirla alrededor del 0, lo que dice que la expansión f de x asterisco más e es f de x asterisco más f' de x asterisco e más segundo término, un medio f segunda, x asterisco e cuadrado más o de e cubo, que es el residuo de la serie de Taylor. Ahora bien, nosotros estamos buscando x asterisco tal de que f de x sea 0 y por lo tanto el primer término que tenemos ahí se va. Y entonces f' que me queda para eso f' de x asterisco e más un medio f segunda x asterisco e cuadrado más o de e cubo. De la misma forma, derivando, obtenemos básicamente que, o sea, perdón, más bien
de la misma serie de potencias que estamos suponiendo que existe para nuestra función f, tenemos que la primera derivada la puedo escribir como la línea de más abajo. O sea, f' de x asterisco más c es f' de x asterisco más la segunda derivada de x asterisco e más o de e cuadrado. ¿Sí? Nos conviene escribir estas cosas como f de x asterisco más e es e veces f' de x asterisco, básicamente factorizar por eso, y en lo de arriba me queda 1 más me más o de e cuadrado, donde el m es f segunda de x asterisco partido por 2 veces f' de x asterisco. Y en esos mismos términos, la segunda línea se puede escribir como f' de x asterisco más e es f' de x asterisco por 1 más 2me más o de e cuadrado. El 2 viene porque en la derivada el f segunda está solo, digamos, no está multiplicado por un medio, ¿correcto? Enseguida veamos en la iteración correspondiente. La iteración dice que x sub n más 1 es x sub n menos f de x sub n partido por f' de x sub n, lo cual podemos escribir en términos, o sea, podemos reemplazar x sub n y x sub n por x asterisco más e sub n y x sub n más 1 por x asterisco más e sub n, y se cancelan los dos x sub n que aparecen a la izquierda y a la derecha de la ecuación, y sustituyendo entonces por el valor f de x sub n, que es, como decíamos antes, f de x asterisco más e sub n, sustituyendo las expresiones que acabamos de derivar antes, me queda la segunda línea como lo que es cómo va evolucionando el error en el fondo. Ahora bien, si nosotros simplificamos esa cosa de ahí arriba, la segunda línea, aquí aparece un f' de x asterisco, aparece un f' de x asterisco, y puedo escribir entonces esa cosa de esta forma, ¿sí? Y ahí falta un paréntesis también. Ah, no, no falta ningún paréntesis. Estoy tonteando. Nos concentramos ahora a trabajar en esta cosa de acá. Esto de aquí abajo, en el fondo, es un 1 más algo, donde esperamos que el E sub n sea chiquitito, ¿cierto? Y por lo tanto, estos dos términos de acá sean menores que 1. Por lo tanto, podemos aplicar la serie geométrica para aproximar esto de acá. Y la serie geométrica, en este caso particular, después de darnos un par de vueltas en el aire, resulta que llegando hasta el término lineal acá, igual que el término lineal que tenemos acá, resulta ser la expansión de la parte que a nosotros nos interesa es esta cosa de aquí. ¿Sí? Si ahora vamos y multiplicamos todo ese cachivache que tenemos ahí, me va a quedar un menos e sub n por estos dos unos, más me va a quedar e sub n por esto menos 2m e sub n, o sea, menos 2m e sub n cuadrado, y por el otro lado me va a quedar e sub n por m e sub n por 1, que es m e sub n. O sea,
término cuadrático que me queda es m e sub n cuadrado. Y las otras cosas que me resulten van a ser resultados de multiplicar eh, este y por este, o otras combinaciones de estas otras cosas, y esos me van a dar términos de orden mayor, que en el fondo toda esa clase de cosas las meto en un solo saco, que es O de n cubo. Por lo tanto, llego a la conclusión de que el error en el paso n más 1 es m veces e sub n cuadrado más O mayúscula de e sub n cubo. Bueno, O mayúscula de e sub n cubo es definitivamente O minúscula de O n cuadrado, y cumplimos entonces con nuestra definición de orden. Por lo tanto, nuestro método converge cuadráticamente, que era lo que nosotros sospechábamos. O sea, se confirma que la convergencia es cuadrática. ¿Sí? Bien, nuevamente, convergencia del método de Newton, sea f una función tal que la segunda derivada de f es continua, con lo cual, obviamente, si es que la segunda derivada es continua, quiere decir que la función y la primera derivada tienen que ser continuas, ¿cierto? Y sea x asterisco un cero simple de f. Que x asterisco sea un cero simple, la función significa en castellano simple, que f' de x asterisco es distinto de cero. Así que f' de x asterisco es cero, nos queda la crema, digamos, ¿sí? Y en realidad se nos viene abajo todo nuestro análisis anterior también, por lo demás. Queda de ejercicio para aquellos que sientan curiosidad de analizar qué diantres es lo que pasa con el método de Newton si es que hay serios múltiples, o sea, si el f' de x asterisco es cero. En ese caso, hay un entorno alrededor de x asterisco y una constante c, tal que si se inicia el método de Newton en ese entorno, el método de Newton converge a x asterisco y los errores sucesivos cumplen que el valor absoluto del error en la iteración n más 1 es menor o igual que c veces el error absoluto en la iteración n al cuadrado. O sea, básicamente lo que dice el teorema es que bajo esas condiciones hay un entorno alrededor del cero, tal que la convergencia del método de Newton es cuadrática. Aquí, por lo visto, hay que cortar esto un poco. Ya. En términos del error, podemos escribir n más 1, f' de e sub n, f' de x sub n, e sub n, menos f de x sub n, partido por f' de x sub n. Eso simplemente sumar fracciones en la fórmula para el error, ¿cierto? Por el teorema de Taylor, hay un psi sub n entre x asterisco y x sub n, tal que f de asterisco es igual a f de, o bajo. Hay algo que anda mal ahí. Ahí me está fallando.
No, está bien. F de X asterisco es F de X sub n menos E sub n, ¿cierto? Por la definición de X sub n y E sub n. F de X asterisco es 0 por definición. Y por el teorema de Taylor ahora, este término de acá lo puedo escribir de esta forma, ¿sí? Donde en el fondo este es el residuo correspondiente de la serie. Y eso, si revisan el teorema correspondiente, es válido siempre que se cumple lo que estábamos diciendo nosotros, que la segunda derivada es continua de la función en el intervalo que tenemos entre manos. Pero dijimos que E sub n más 1 es X sub n menos X asterisco menos esto, ¿sí? Esto de aquí es el E sub n. Y esa expresión es, en el fondo, esto de acá. F segunda de X sub n partido por 2F de X sub n, Fe sub n cuadrado. Definamos C de delta mediante la siguiente expresión. C de delta es un medio de el máximo sobre el intervalo para x menor menos x asterisco menor o igual a delta, o sea, en ese intervalo de f segunda de x partido por el mínimo en ese mismo intervalo del f' de x. Dijimos que primeramente dijimos que la primera derivada en x asterisco es distinto de 0, por lo tanto hay un intervalo de x es alrededor de x asterisco, en el cual, como f' es continua, la primera derivada es distinta de 0, por lo tanto el mínimo ese no es 0. Y el máximo lo podemos calcular también de forma adecuada, o sea, va a depender obviamente del delta, ¿sí? Para un delta tal que C de delta sea menor que 1, como puedo elegir el delta a gusto, digamos, por mucho que el mínimo del f' puede ser chiquitito en algún entorno, y por lo tanto eso me hace que el C de delta sea gigante, digamos. Lo multiplico por delta y como eso está acotado, en algún momento voy a obtener que eso es menor que 1. En ese caso, puedo decir que E sub n más 1 es menor que esto, que fue lo que habíamos deducido recién, que este factor que multiplica el E sub n cuadrado, aquí me falta en realidad, no, me falta un valor absoluto, y esta cosa de aquí es menor o igual que C veces delta E sub n cuadrado, que a su vez, si es que el E sub n es menor o igual que delta, puedo decir que se cumple esto. Y esto de aquí, justo lo habíamos cocinado de tal manera que esto es menor que 1, y por lo tanto el E sub n más 1 es menor que el E sub n. O sea, en el fondo, nuestro método está convergiendo, ¿sí? Y no sé si hay algún comentario, alguna duda, algún punto que les gustaría volver a repasar de lo que acabamos de discutir recién. Por favor, interrumpan si lo consideran apropiado. Parece que no hay comentarios. Yo tengo una duda, profe. Sí, dígame.
No entendí muy bien lo del C de delta. Lo último que dijo. Eso Podemos, sea, o sea, no. ¿cuál es la idea? En el fondo, en la fórmula anterior que tuvimos acá, que lamentablemente no se alcanza a ver bien, llegamos a que el E sub n más 1, yo lo puedo expresar como f segunda de xi sub n partido por 2 veces f' de x sub n multiplicado por E sub n cuadrado, ¿sí? Ok. Ya, vamos entonces a eso. Entonces, básicamente lo que yo quiero hacer es demostrar que tiene que haber un delta tal que si el x menos x asterisco es menor o igual a delta, o sea, eso básicamente define el intervalo del que habla el teorema correspondiente. Eso hace que en ese intervalo el cuento sea, ¿cómo se llama? Ah, el valor por el cual estoy multiplicando el error absoluto de la iteración n para llegar a la iteración n más 1 es siempre menor que 1 y por lo tanto el método converge, ¿sí? Para allá voy. Ah, ok. Ahora, lo que yo tengo aquí, esto en el fondo es, si tú te fijas, el máximo posible que podría tomar, máximo valor posible que podría tomar esta expresión de acá en ese rango. El mínimo de esto, si achico el f', básicamente estoy inflando el valor, ¿cierto? Si aumento el f segunda, estoy también inflando el valor. O sea, esta cosa de aquí es una cota superior a esta expresión de acá. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. El delta, en el fondo, me va a definir el rango y básicamente como lo que dice el teorema es que hay un intervalo alrededor del x asterisco tal que el cuento converge a x asterisco y no me dice cuál es, digamos. Yo puedo elegir el ese intervalo de forma que me resulte cómoda, digamos. El, el tope de ese factor que está multiplicando el error de una iteración a la siguiente está dado por esto de aquí. Ese tope va a depender de qué tan grande tomo el intervalo, ¿sí? ¿Estamos claros? Sí, de momento sí. Bien, este es el C de delta, digamos, que es el que básicamente es la cuota para esta expresión de acá. No sé si se ve el puntero del mouse, perdón. Sí, sí se ve. Ah, ya. El C de delta, digamos, es una cuota superior para esta expresión que tengo aquí, ¿sí? Que me multiplica el E sub n cuadrado. O sea, si que estoy dentro del intervalo para el delta que haya elegido, el E sub n más 1 va a ser menor o igual que C veces C de delta veces E sub n cuadrado, que en el fondo es menor o igual que el C de delta es menor o igual que esta cosa de acá. Ahora, si yo elegí el delta de tal manera que delta C de delta sea menor que 1, el delta este en el fondo va a tomar un valor máximo dentro de algún intervalo alrededor del 0, en el cual la primera derivada no es 0, partamos de ahí, digamos, que tiene que existir porque la primera derivada es continua, la primera derivada en x asterisco no es 0. Ese es el valor máximo, máximo que podría llegar a tomar el C de delta. Y yo puedo achicar el intervalo lo suficiente de tal manera que delta veces C de delta sea menor que 1. ¿Sí? Porque este valor de aquí tiene una cota superior fija, digamos, en un intervalo que yo haya elegido en el cual la primera derivada no sea 0. ¿Sí? Ahora, Ujú. tengo esta expresión de acá, ¿sí? Si es que elijo el E sub n, el punto de partida dentro de ese intervalo, quiere decir que el E sub n es menor que delta, ¿cierto? Y por lo tanto, yo puedo escribir esto, decir que es menor o igual que esta expresión de acá, ¿correcto? ¿Me sigue hasta ahí? Sí, sí.
Bueno, pero es que delta C de delta es menor que 1, por lo tanto eso es menor que E sub n. O sea, eso significa que el E sub n, conforme voy avanzando en la iteración, se va achicando cada vez más. O sea, en castellano el cuento está convergiendo hacia el cero. ¿Sí? Ah, ok. Profe, ¿qué significaba esa E media rara? Qué media rara. ¿Eso? Esa E que nunca antes había visto, Eso es que una parece como delta un 3 R. minúscula. No, en la E de abajo que está donde está la función derivada dos veces. Eso. Sí, Ah, el xi de acá, el teorema de Taylor. Que en el fondo el teorema de Taylor tú lo puedes ver como una especie de teorema del valor intermedio de la segunda derivada en este caso. y esa E es un número, una incógnita. Es un número, como dice, por el teorema de Taylor hay un xi de n entre x asterisco y x sub n, tal que el f de x asterisco, que es esta cosa de acá, lo puedo escribir de esta forma, ¿sí? Pero f de x asterisco por definición de x asterisco es cero, ¿correcto? Sí, Y eso lo puedo escribir, o sea, me resulta eso de allí. Entonces, además, lo que dice el método de Newton es que n más x asterisco en el fondo es x es bueno, x sub n más 1 es x sub n menos esta cosa de acá. X sub n más 1 lo puedo escribir como x asterisco más más e sub n más 1. Paso el x asterisco para acá y me queda esta expresión de aquí. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? sí, eso es lo que no sé por qué están usando esa E sub n. Y sé que un valor ya entre la... El E sub n es el error que estoy cometiendo en la iteración n. Y quiero calcular cuál va a ser el error en la iteración n más 1. Mi otra pregunta es si X asterisco es una solución que se va a llegar a obtener después de ejecutar el programa. ¿Cómo podríamos estar usando la de antes? Eso es lo que tampoco entiendo bien. Oh, en realidad, nuestro programa nunca nos va a poder dar el x asterisco en forma exacta, ¿sí? Pero lo que yo estoy suponiendo es que mi función f tiene un cero, o sea, hay un x asterisco tal de que f de x asterisco sea cero. Esa es la definición del x asterisco, o sea, ese es el número que estoy buscando. Por mucho que no lo conozca, yo puedo, yo sé que existe, digamos, ¿sí? Y por lo tanto puedo trabajar con él. No sé si eso le responde a la pregunta o ando perdido con respecto a lo que le estoy respondiendo. No sé, pero igual necesito estudiar un poco más esto como para preguntar las cosas correctas después. Está bien. No sé si le queda alguna duda, en el peor de los casos, conversemos la próxima clase, si quieres, y no sé si tendrá tiempo después de la clase para dedicarle un par de minutos al tema, si fuera necesario, o en caso contrario nos ponemos de acuerdo para juntarnos en algún otro momento para revisar el tema, ¿sí? El punto, en todo caso, acá es que yo parto con algún x sub 0, tengo una función que es conocida, digamos, conocida en los términos que los matemáticos dicen que
la función se conoce, y por lo tanto, como la función es conocida, sus ceros y otras propiedades que tenga, el valor de la derivada y en cada punto, y qué sé yo, todas esas clases de cosas están determinadas, ¿sí? Claro, en la práctica voy a tener que darme la lata de calcular el valor de la derivada en un punto que me den, y voy a tener que darme la lata de calcular el valor de la función en un punto que me den, y probablemente no tenga la menor idea cuánto es el x asterisco, si es que lo supiera para qué estoy haciendo todo este ejercicio, ¿cierto? Pero el tema es que todos esos son, en el fondo, valores, entre comillas, conocidos. O sea, yo sé que existen. Les puedo dar un nombre, puedo trabajar con ellos, a pesar de que si tú me preguntas, bueno, ¿y cuánto es esto? No tengo idea, pero los teoremas me aseguran que esas cosas existen, o eh, si no son teoremas, digamos, son por suposición, estoy suponiendo que la función es tal que esas cosas existen. ¿Sí? Bien, básicamente eso significa entonces que el cuento converge, que era exactamente lo que nosotros estábamos diciendo. Siempre que nuestro x sub 0, nuestro punto de partida, lo tomemos dentro del intervalo que está entre x menos x0 asterisco en valor absoluto menor que delta, es aplicable esto, y el teorema nos asegura que el método se va a acercar al cero que andamos buscando, y somos tremendamente felices. Se suele decir que el método de Newton en cada iteración duplica el número de cifras significativas en cada iteración. En realidad, la, la diferencia del método, digamos, de iteración de punto fijo, que tiene convergencia lineal, si suponemos que el m en el método de, ¿cómo se llama? O sea, la primera derivada de g asterisco es un décimo, 0,1. Eso significa que el error en cada vuelta se reduce en un factor de 0,1, o sea, un décimo. Lo que básicamente en ese caso hace que un método lineal bajo esas condiciones, por cada iteración nos agrega una cifra significativa. En cambio, y esa es precisamente la gran gracia de los métodos de orden mayor, el método de Newton en principio duplica el número de cifras significativas en cada iteración. Si m, el m mayúscula, ese que teníamos del método de Newton, o sea, que era la segunda derivada de x asterisco partido por 2 veces la primera derivada en x asterisco, es más o menos parecido a 1, y despreciamos el término cúbico si el error en la iteración n es 10 a la menos k menos 1, o sea, tenemos exactamente cada cifras significativas. En la iteración n más 1, el e sub n más 1 es aproximadamente 10 a la menos 2k menos 2, lo que significa que tenemos en el fondo el doble de cifras. O sea, si que en alguna iteración obtenemos un resultado con 3 cifras, en la iteración siguiente podemos esperar, bajo condiciones no demasiado descabelladas, digamos, que tengamos 6 cifras y a la siguiente tengamos 12. ¿Sí? Y eso es precisamente lo que hace tan atractivos los métodos de orden mayor, que el número de cifras significativas aumenta en forma bastante rápida, no paso a pasito como el caso de los métodos lineales. Ya. Ese es un análisis relativamente sencillo. Si ustedes revisan el apunte, hay un par de métodos en el apunte, un par de métodos que son cúbicos, e incluso se discuten un par de métodos de orden aún superior,
que en algunos casos son útiles precisamente porque convergen aún más rápido que el método de Newton, pero requieren más pega y son más delicados, entonces no se usan con tanta frecuencia. Un método robusto, muy cómodo porque no exige estar calculando derivadas y cosas feas de esa clase, que si es que nuestra función en realidad la conocemos solamente como, mire, para obtener el valor de la función tiene que hacer este cálculo horroroso, y como en ninguna parte en los cálculos, en los ramos de cálculo nos enseñaron a derivar cálculos horrorosos, estamos fritos y no podemos utilizar el método de Newton. En ese caso podemos utilizar lo que podemos entender, como ya lo habíamos dicho, es una aproximación al método de Newton, que en vez de usar la tangente, usamos la recta que corta los dos últimos puntos de la iteración, que es el método de la secante. La iteración en la forma simétrica que yo les decía que si lo pillaba usándolo para hacer los cálculos, los iba a reprobar inmediatamente, porque eso es un crimen. Como acá estamos jugando con álgebra, con números exactos, no nos preocupamos por pequeñeces como errores de redondeo, porque esas cosas no existen. Todos los valores son limpios y exactos. Podemos darnos el lujo de escribir esa fórmula la fórmula de esa manera, que es más cómodo para trabajar con ella. Esa fórmula la podemos escribir en la forma que está indicada abajo, básicamente por la vía de sustituir x sub n es x asterisco más e sub n, y x sub n más 1 es x asterisco más e sub n más 1, ¿sí? Que me da esta expresión de acá. Y en el fondo yo puedo simplificar esta cosa porque en el fondo toda esta cabeza de pescado de acá, si ustedes hacen el trabajo, perdón, toda esta cabeza de pescado de acá, es x asterisco por esto partido por eso mismo, o sea, toda esta parte de acá, esto de aquí, es simplemente x asterisco. Por lo tanto, x sub n más 2 menos x asterisco es n más 2, que en el fondo es esta expresión de aquí abajo. O sea, esa es la expresión para el error en la iteración n más 2 en términos de los errores en las iteraciones n y n más 1. Y ahora la cosa se empieza a poner divertida. Estamos esperando que esta cosa converja. O sea, que eso debería ser un E o mayúscula o minúscula en realidad. Esto de aquí debería ser o minúscula, no o mayúscula. Del teclado. Primero, trabajemos con el numerador. El numerador es esta expresión de acá, que utilizando la aproximación, la misma aproximación, perdón, la misma expresión asintótica que habíamos usado para el método de Newton, la puedo escribir de esta manera. El x sub n, perdón, el x sub n más 1 es esta cosa de acá, ¿sí? El x sub n, f de x sub n es esta expresión de acá. Si ustedes se fijan, esto tiene el punto bonito que tienen un factor común, y eso es una f', y perdón. Tiene lo bonito que este factor de acá es común entre los dos. Por lo tanto, yo puedo escribir todo este queso de allá arriba como
en más 1, f' de x asterisco. El 1 con el 1 se cancelan y me queda esta otra cosa como factor que multiplica a esta cuestión de acá. ¿Sí? Que como estamos diciendo que n más 1 es O de n más 1, bueno, es O de n, en realidad es bastante poco decidor, pero suficiente para nuestros efectos. Podemos decir que esto es O de en cuadrado. Ahora bien, esto de aquí lo puedo factorizar de esta manera. Es esto más algún término que es este corcho de aquí por algunas otras cosas más que es O de en. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta aquí? Aquí no hay ninguna magia demasiado mágica. Este término de acá yo lo puedo considerar como un factor, es E sub n por algo, está acotado por eso, y por lo tanto lo puedo meter dentro de esta cosa de acá, digamos, cancelando un O de en ahí. Ahora, vamos por el denominador. El denominador de la misma manera, usando las aproximaciones, la misma aproximación de antes, resulta ser esta cosa de acá, que en este caso se factoriza también, pero no en forma tan bonita, digamos. Es f' de x asterisco por, este es el primer término, que es el término más importante de este cuento, más m, esta cosa, más términos cúbicos. Estas cosas de acá, como son cuadráticos, los puedo básicamente, bueno, en realidad no lo estoy haciendo. Este término de aquí, como son dos cuadrados, yo puedo dividir por esto y me queda f' de x asterisco n más 1 menos e sub n, allí, multiplicado por 1 más m. Esto es suma por el producto, o sea, la suma de los dos e, más estos dos términos de acá, que en el fondo siguen quedando iguales o sea, pierden un orden, digamos, al dividir por esta cosa de acá. ¿Correcto? ¿Estamos claros hasta aquí? Bueno, pero dijimos que esto de aquí es O y n cuadrado, por lo tanto podemos absorberlo acá en el fondo sin mayores problemas. Pero en realidad eso es más precisión que la que vamos a requerir nosotros más adelante. Este término de acá lo puedo escribir como O1 más O y n, ¿correcto? Y con eso tenemos el denominador correspondiente. Profe, Sí, dígame. ¿por qué sacó el m y el o e cuadrado? Lo dejó como o n o e. Porque en el fondo, si miras hacia adelante, lo que vamos a hacer a continuación, con eso tenemos, digamos, no necesitamos más precisión. Ah, ya, solamente es por temas de precisión. Claro, o sea, en el fondo puedo seguir haciendo el cálculo con eso, pero es complicarme la existencia, cuando en realidad lo único que me basta con decir que esto es alguna cosa, un 1 más alguna cosa que no crece demasiado rápido con E sub n, digamos, ¿sí? Lo que nos queda entonces ahora es dividir y simplificar. Si ustedes toman el numerador, que dijimos que era este queso de acá, ¿sí? El denominador, y llegamos a la conclusión de que lo podemos escribir de esta manera, al dividir,
me queda finalmente una cosa de esta forma, ¿sí? Que en el fondo esto es 1 más O de EN partido por 1 más O de EN utilizando la, ¿cómo se llama? La serie geométrica. Eso me queda 1 más ON por 1 más ON, o sea, 1 más ON al cuadrado, que viene a ser 1 más ON, ¿sí? Estamos, ¿de acuerdo? Pero, No debería cancelarse. ¿cómo? No debería cancelarse y ser 1. No, no, porque recuerda que lo que habíamos dicho nosotros antes era que cada vez que aparece un O de algo, eso es una función que cumple con la condición correspondiente de existe una constante y bla, 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 toda esa cosa, ¿cierto? O sea, la función que está representando el O de EN arriba no tiene por qué ser la misma función que la función, no tiene por qué ser la misma que la función que representa el O de EN abajo. ¿Se entiende? La función que está representando arriba es... ¿Cuál? El O Exactamente. mayúscula de E sub n, ¿se recuerda la definición de qué es lo que significa que algo sea O de E sub n? Significa que hay una función tal que hay una constante y una serie de cosas, digamos. Entonces, bueno, la función es, sí, hay una función tal que ese término que estamos hablando ahí es una función tal que su valor absoluto nunca sobrepasa eh, la constante veces el valor absoluto de E sub n, ¿sí? Esa función, eh, cada vez que aparece un O mayúscula de algo, incluso si es O mayúscula de lo mismo, como en este caso son dos O mayúsculas de E sub n, representan alguna función, que esa alguna función es una función desconocida o por lo menos que no tengo ningún interés en estarme calentando la cabeza en detallar exactamente cuál es. El punto es que cada O que aparece representa generalmente una función diferente, ¿sí? Si tú te das el trabajo de revisar de dónde viene esto, el OEN que viene de arriba es una expresión más o menos corchosa, donde aparece el E sub n, aparece el E sub n más 1 y otra cabeza pescada más. Y el O de EN que tenemos abajo es una expresión corchosa donde aparecen esas mismas dos cosas, pero aparecen en forma distinta, no son iguales. Pero si fueran iguales, en realidad podríamos simplificar toda la cosa, como tú dices, y se acabó el negocio y nos lavamos las manos. ¿De acuerdo? ¿Se entiende lo que está pasando, no? ¿Cómo sabes que va a quedar exactamente así después de dividirlo en uno de una forma distinta? Como lo sé. Ay, porque yo soy sabiendo. A ver, supone que aquí puedo escribir yo. Tengo uno más O de... Ah, sabía que esto era una mala idea. Tengo que conseguirme alguna cosa más decente para escribir. Estoy calculando eso partido por esto, ¿sí? Ahora, el punto es precisamente que aprovechemos de
Poner un poco color a esta cosa. Esto de aquí es alguna función que cumple con las condiciones propias de esto, ¿correcto? Esto de acá representa otra función que representa las condiciones propias de la definición del O mayúscula, ¿de acuerdo? Entonces, en primera instancia, tenemos que volver a nuestro rojo acá. Esa cosa la puedo escribir como 1 más O de E, la misma cosa de siempre, multiplicado ahora por 1 más O de E, que en el fondo es decir, oiga, esta cosa de aquí la expando en serie, como serie geométrica, porque estoy suponiendo que este O de E de acá es menor que 1 en toda la historia, por lo tanto el cuento converge. O sea, estoy en el fondo pensando en que esos son cantidades pequeñitas. Y eso me daría que es 1 menos O de E, ¿cierto? Pero el más o el menos, en el fondo, cuando estamos hablando del O, como estamos ahí hablando de valores absolutos al final del día, da lo mismo. Supongamos entonces que el error se suma, ¿sí? Y por lo tanto es más. ¿Estamos claros hasta ahí? Insisto, esto de aquí, este O es una función, este O de acá es una función distinta. O sea, por lo tanto, yo no puedo llegar y cancelar simplemente. ¿De acuerdo? Ahora, si yo me doy la pega tal... ¿Cómo? Creo que tengo más problemas con las operaciones con el O porque ahora no sé por qué se están multiplicando, honestamente. Revise de vuelta la presentación de asintóticas de la primera clase que creo que fue, la transparencia 01. Ahí algo se explica y si no le queda claro con eso, lo que estamos haciendo acá, que me estoy dando cuenta de realmente que hace falta, digamos, agregar un par de comentarios adicionales ahí. Los voy a agregar de ahí y ahí debería quedar claro qué es lo que está pasando con esto. Nuevamente, lo mismo que dije hace un rato atrás, revise ese tema allí en vista de lo que entienda o no de ahí, de, de eso, revise de nuevo la derivación de lo que estamos haciendo ahora y si después de eso le quedan aún dudas, juntémonos la próxima clase, después de la clase y o nos ponemos de acuerdo allí, si fuera necesario, juntarnos en algún otro momento para ver si es que le puedo clarificar las cosas, digamos. ¿Tiene Mientras horario de tanto, consulta? eh, oficial, o sea, hasta el momento no he definido horario de consulta. A ver, en realidad voy a publicar mi horario. Lo que pasa es lo siguiente, las veces que yo he tratado de fijar alguna clase de horario de consulta, el único horario que tenemos todos en común, en el cual nadie tiene clases, ni ayudantías, ni ninguna cosa, todos, para que realmente tenga la posibilidad cualquiera de juntarse conmigo, es domingo antes de misa, o si no, los días viernes después de las 9 de la noche, lo cual en realidad como horario de consulta no hace mucho sentido. ¿De acuerdo? Y por lo tanto mi política ha sido siempre decir simplemente, mire, horario de consulta es cualquier momento que usted me pille por ahí, yo no ando loco haciendo cualquier otra cosa. Ahora, con este cuento de que en realidad no tenemos contacto personal y por lo tanto usted no puede ir a mi oficina y pillarme allá, es que yo creo que la solución más cuerda, digamos, para esta cosa es ponernos de acuerdo simplemente, oiga, juntémonos a la hora X, digamos, a través de Zoom, si fuera necesario,
para ver el tema, porque obviamente el horario que usted pueda tener libre no necesariamente va a coincidir con el horario que tenga libre el resto del curso y tenemos mayor libertad para hacerlo. Necesita revisar el tema conmigo. Si quiere, podemos fijar inmediatamente un momento para juntarnos cuando le acomoda. Me manda un correo. Mándeme un correo ya. A ver, mis clases, yo tengo clases los días lunes y jueves, perdón, lunes y miércoles a esta hora en el fondo. Bueno, obvio. Y tengo clases los martes y jueves a la hora 3:04. Tengo reunión con los ayudantes en el horario libre del jueves y del martes, al principio. Y este viernes seguramente reunión de departamento. Así que básicamente en las tardes, a cualquier hora que usted le acomode, podemos juntarnos. Si le parece, podríamos pensar, por ejemplo, juntarnos mañana de tarde, si tiene algún rato. ¿O qué prefiere? Mañana igual tengo bien ocupado. Por eso le digo, ¿cuándo? Viernes en la tarde, lunes en la tarde, Un viernes en la tarde. ¿a qué hora? ¿A las 3? ¿Qué A anda las con 3 a las 5 no, pero el resto sí. Ah, Puede ser después de perfecto. las 5 o antes de las 3. A ver, reunión de departamento. La reunión de departamento debería terminar, me imagino que más tardar como a la 1. Podríamos juntarnos las dos ¿cómo se llama? El viernes, ¿le parece? ¿Sí? En este mismo canal, digamos, este mismo número de Zoom. Ya, ¿Ya? Ya. ya, Ya revisamos este tema de nuevo con más calma. En todo caso, échale una mirada a usted por su cuenta. ya. Gracias. Bueno, el punto, digamos, es que si al multiplicar esto me va a quedar 1 por 1, 1 más OE, 1 más OE, que esos dos se suman y me da un OE, y otras cosas que son OE cuadrado, que frente al OE, digamos, se absorben, y me queda igual eso todo a 1 más OE, que es lo que estábamos diciendo recién. Tengo que volver a compartir lo que estaba compartiendo antes. Bueno, queda entonces dividir, simplificar, y estamos haciendo ahora también. Y me queda esto. Ahora, si es que tomamos n más 1 como esto, que es básicamente lo que nos dice eh, el orden, digamos, correspondiente a P, eso de ahí yo lo puedo escribir de esta manera, ¿correcto? En ese caso, n más 2 es esto, que viene a ser esta cosa de acá, que simplificando ese cuento me da esto, ¿correcto? Entonces, sustituyendo todas esas cosas en la fórmula que acabamos de deducir nosotros, obtenemos para este lado esto de aquí, que lo acabamos de derivar, el m en más 1, el m en más 1 es esto, el e sub n es e sub n, y me queda esa otra cosa allá. Si ahora yo desprecio estos términos de orden menor de acá, obtengo una expresión, bueno, en realidad simplificando esto de aquí, me queda esto de acá. Para que esto sea cierto, tienen que coincidir los exponentes de x sub n, perdón, de e sub n, que aquí es p cuadrado y acá es p sub n más 1, o sea, p cuadrado tiene que ser p más 1, con lo que el p es el número tau de la razón áurea, que es 1 más de raíz de 5 medios, que es 1,618 aproximadamente. La convergencia, el método la secante, y sí, con esto terminamos, que estamos en la hora.
El método de la secante converge siempre que converge el método de Newton, lo cual es una buena noticia. Y una de las cosas entretenidas que tiene es que el método de la secante converge incluso en una serie de situaciones en las cuales el método de Newton no converge. Ahí los detalles están en la nota que está referenciada acá. Entonces, lo que hemos visto es definir el orden de convergencia y jugamos con expresiones asintóticas para derivar los métodos que hemos analizado. ¿Sí? Vimos que bisección y también iteración de punto fijo tienen convergencia lineal. La gracia que tiene bisección es que tiene orden, el coeficiente correspondiente que es crítico cuando el cuento es lineal, es garantizadamente un medio. Si tenemos suerte en el método de iteración de puntos fijos, en el cual el factor por el cual se va multiplicando el error en el fondo es simplemente el valor de la derivada en el punto fijo, puede ser mucho más chico. O sea, puede ser que, qué sé yo, si la función es más o menos, ¿cómo se llama? Pegada al cuento, qué sé yo, puede ser que sea un décimo, un centésimo y converge mucho más rápido. El método de Newton vimos que converge cuadráticamente, lo cual significa que si en una iteración tenemos, así, en términos muy gruesos, digamos, significa que si en una iteración tenemos, qué sé yo, 5 cifras significativas, en la siguiente vamos a tener 10 y en la siguiente vamos a tener 20, ¿sí? Así que converge muy, muy rápido. Y eso lo hace extremadamente atractivo. El método de la secante converge en forma supralineal. El P es 1,618, digamos, lo cual lo hace que converja casi tan rápidamente como el método de Newton, pero tiene la ventaja de que converge incluso en algunos casos en que Newton no converge. Y además tiene la particularidad de que requiere menos trabajo. O sea, si suponemos que calcular la derivada es tanto trabajo como calcular la función. En realidad, si ustedes recuerdan los corchos que en su oportunidad derivaron en matemáticas, típicamente la derivada es bastante más corchosa que la función misma. Por lo tanto, básicamente el método de la secante en realidad termina ganando en términos de cantidad de trabajo, porque una iteración del método de Newton significa 2 cálculos de la función, más o menos, y con eso avanzo cuadrado, con el método de la secante con un cálculo de la función, avanzo 1,618, o sea, el método de la secante en el fondo avanza más rápido. Por esa razón, en muchos casos se recomienda, particularmente para uso con funciones desconocidas, entre comillas, utilizar el método de la secante. En el apunte se analizan algunos métodos más. Las técnicas de análisis en el fondo son básicamente las mismas de acá. Típicamente los métodos que analiza el apunte son de orden mayor, así que la diferencia está en que hay que incluir más términos en las fracciones de Taylor simplemente. Y eso sería todo por hoy. Como decía nuestro amigo el conejo. ¿Qué temas vamos a ver la clase siguiente? La clase siguiente, voy a tener que echar una mirada a ver qué es lo que tenemos en Platón. Entonces, el tema siguiente, a ver, es el tema de interpolación. Voy a publicar las transparencias en un rato más. El problema de interpolación es si a mí me dan, qué sé yo, una función, pero no me dan una fórmula para calcularla, sino que solamente conozco esa función en algunos puntos y quiero obtener
una aproximación para el valor para un punto intermedio, y recurrimos a interpolación. Supóngase que tienen la función dada, por ejemplo, solamente mediante una tabla de valores. Y quiero calcular el valor de la función en puntos intermedios. Ese es nuestro problema siguiente a enfrentar. Nuevamente, por favor, revisen sus cuestiones de matemáticas. Hay un apéndice en el apunte que resume los resultados de del cálculo que nosotros usamos en el ramo. Revisen también la parte de asintóticas, que estoy claro que es una notación que no es precisamente la acostumbrada, pero que nos simplifica mucho no tener que estar trabajando con expresiones corchosas ni simplemente decir ahora despreciamos esto y aquello y uno siempre le queda la sensación media incómoda de que algo estamos haciendo que es medio trucho. Bien, nos vemos entonces el próximo día lunes. Cuídense mucho y nos vemos. Ya, bien, profesor. Chao.